Este es el trabajo parcial de Historia de Guatemala. ¿Cuándo surge la época independiente? Como época independiente únicamente en América y otras regiones bajo dominio de las diversas coronas europeas. Tras la época colonial, América. Fin de la Edad Moderna, Europa, 1789, e inicios de la era contemporánea. En 1776, Estados Unidos, primer antecedente. Y en 1821 en Guatemala, tras la firma de la Declaración de Independencia. A esto varios personajes firmaron el Acta de la Independencia. En el siguiente diagrama vamos a ver quiénes fueron los que firmaron el Acta de la Independencia. Estas personas fueron Gabino Guianza, Mario Beltranera, José Mario Calderón, José Marías Delgado, Manuel Antonio de Molina, Mariano Larrabe, Antonio de Rivera, José Antonio Larrabe, Isidro del Valle y Castraciones, Mariano Aycenena, Pedro Arroyababe y Lorenzo Romaña. Se cree que la primera en gritar la palabra independencia luego de la firma de la declaración fue la prócer María Dolores de Bedoya. Época contemporánea. La Edad Contemporánea es el nombre que se le asigna al periodo histórico comprendido entre la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa o las guerras de independencias hispanoamericanas. La actualidad comprende, si se considera su inicio en la Revolución Francesa, de un total de 234 años, entre 1989 y el presente. En este periodo, la humanidad experimentó una transición demográfica, concluida para las sociedades más avanzadas, el llamado Primer Mundo, y aún el curso para mayor parte, los países subdesarrollados y los países recientemente industrializados, que han llevado su crecimiento más allá de los límites que le imponía históricamente la naturaleza, consiguiendo la generalización del consumo de todo tipo de productos, servicios y recursos naturales que han elevado gran parte de los seres humanos a su nivel de una forma insospechada. Pero ha aguizado las desigualdades sociales y las especiales, que han dejado planteadas para el futuro próximo graves incertidumbres medio. Época independiente. Algunas causas son de orden externo. Por ejemplo, la Ilustración, la Revolución Industrial, independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. A partir del 15 de septiembre de 1821, las antiguas provincias que integraban el Reino de Guatemala quedaron libres del dominio de la corona española. A pesar de ello, el régimen gubernamentativo no sufrió alteraciones debido a la permanencia de las mismas autoridades y funcionarios públicos españoles en sus respectivos puestos, con la condición de trabajar por un nuevo país independiente. La crisis económica después de la independencia obliga a los estados recién independientes a aceptar las propuestas del imperio de Agustín Iturbide de anexarse a México, la cual aceptaba por la Junta Gubernativa de Guatemala encabezada por Gabino Guianza, confirmándola el 5 de enero de 1822 ante la oposición de San Salvador. La caída de Iturbide representó un triunfo para recordar la independencia de la Federación Centroamericana, la cual declaró mediante el decreto del 1 de julio de 1823 su absoluta independencia no solo de España, sino de México, sino de cualquier otra nación que quisiera gobernarlos, tomando a partir de ese momento el nombre de las Provincias Unidas del Centro de América, integrados por Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Las primeras monedas de la Federación fueron acuñadas en 1824, un decreto del 19 de ese mismo año autorizó únicamente la Casa de la Moneda de Guatemala la producción de piezas que circularían en la Federación. Ilustración era de la razón, iluminismo y el neoclasismo.
Se denomina Ilustración al movimiento de las renovaciones intelectuales, culturales, ideológicas y políticas que surgió en Europa. Como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres, a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La Ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XV, llamado por ello el siglo de las luces. En toda Europa se celebraba y se hablaba de que está viviendo en la época de las luces, en que los hombres iluminados por la luz de la razón debían establecer nuevas organizaciones que habrían de reemplazar al caduco antiguo régimen. Revolución industrial. La revolución industrial, o la primera revolución industrial, es el proceso de la transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XV en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a una gran parte de Europa occidental y América anglosajona, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales que la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso desde la economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La independencia norteamericana. La guerra de la independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó a 13 colonias británicas en América del Norte con el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la firma del Tratado de París. Se había autodefinido como 13 nuevos estados soberanos e independientes, ya que no reconocían el dominio británico. En su lugar formaron nuevas naciones, como los Estados Unidos. John Adams fue uno de los políticos que emprendió el proceso de la independencia, aprobado el 2 de julio por el mismo Congreso, en pleno sin oposición. Un comité se encargó de redactar la declaración formal, la cual se presentó con el Congreso, cuando votó sobre la misma 2 días después. Revolución Francesa. Por otro lado, la causa fundamental del que originaron la Revolución Francesa fueron el absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujeta al control alguno, la desigualdad social, política y la económica, la falta de libertades y derechos. Fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia y, por extensión y sus complicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen. Se inició autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789, finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Dinastía Habsburgo en decadencia. Guerra de Sucesión. La Guerra de Sucesión Española fue conflicto político ocurrido en Europa entre los años 1700 y 1713, que involucró a casi todas las monarquías del continente. La guerra que se originó a partir de la muerte de Carlos II de España, quien no dejó descendencia y propuso, bajo testamento, que el heredero al trono fuese Felipe de Borbón, nieto de Luis XIV, en su momento rey de Francia. Ante esto, las dos principales potencias de la región, Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, comenzaron a imponerse para obtener el trono. De esta manera se destacó un conflicto continental entre dos bandos. Por una parte se encontraban los reinos de Castilla y Francia, que estaban a favor de Felipe Borbón, que sea nuevo rey, y por otra parte Austria, Rusia, Aragón, Portugal, Holanda, Prusia y Saboya,
que temían la unificación de estos reinos trajera consecuencias territoriales sobre Europa. Las reformas borbónicas. La reforma borbónica de la Nueva España fueron series de cambios administrativos aplicados por los monarcas españoles que causan de Borbón a partir del siglo XV en el virreinato de la Nueva España y del Perú. Estas reformas buscaban reacomodar tanto la situación interna de la península como sus relaciones con las provincias ultramarinas. Las constantes guerras con Inglaterra, la corrupción y la evasión de impuestos que habían contribuido al desarrollo del territorio de las finanzas, mientras las pestes y las epidemias habían producido una crisis demográfica. Ante esta situación, los monarcas fortalecieron la economía española mediante el máximo aprovechamiento de los recursos provenientes del asentamiento de negras y unificaron la administración a través de la designación del ministro más eficiente. El objetivo de las reformas borbónicas fueron tratar de lograr una total centralización durante la colonia, fortalecer el área militar y la finalidad de lograr una mayor protección contra los ataques de enemigos, poner al fin al exceso de los actos de corrupción del gobierno durante la colonia, el alta representación ante las potencias opuestas y el continente americano, como por ejemplo la presencia de Inglaterra, restricciones al poder excesivas del ejército y declaró la aristocracia criolla. Transformar al gobierno sustituyendo los funcionarios corruptos. Restringir el dominio eclesiástico y eliminándoles privilegios. ¿Qué tal, licenciada? Bueno, primero que nada, para saludarla. Segundo, pues esto último es solamente para informarle, ¿verdad?, de que por la cual mi video dura solamente 15 minutos. La verdad, tuve que realizar el trabajo completo a último minuto totalmente solo, ya que debido a la mala organización de nuestro grupo, ¿verdad? Me incluyo también en parte del problema que tuvimos en el grupo. Algunos chicos se salieron, otros ya no van a continuar. La verdad, se organizó demasiado mal el grupo. Habíamos quedado que en esta semana íbamos a grabar el video, ya no lo pudimos grabar por la falta de tiempo y la falta de responsabilidad de parte de nosotros, ¿verdad? Pues solamente es para informarle, licenciada, de que el video lastimosamente dura solo esto. Fue lo poco que yo pude hacer el día de hoy, ya que, como le digo, tuve que rehacer el proyecto completamente yo solo. Entonces espero y sea de su agrado este proyecto que acabo de realizar, ¿verdad? Y de antemano, muchísimas gracias, licenciada, y lamento mucho por el inconveniente.